Y bueno, la verdad que es un acto trascendente porque venía, es cierto, esto ocurrió en diciembre del 21 y también un poco más allá de lo grave del hecho de destruir y vandalizar edificios públicos, porque no solo fue la Casa de Gobierno, fue también, bueno, la legislatura, el Poder Judicial, Entreleu, el diario El Chubut, la Procuración General, con todas las consecuencias económicas, también simbólicas y también de perjudicar causas en trámite y demás, o impedir su prosecución, tiene también ese costado de cuestión simbólica, ¿no? Una provincia que no tiene la sede física de su poder ejecutivo y que venía demoradísimo el trámite y la ejecución de la obra. Bueno, se pudo inaugurar, la verdad que quedó muy bien. Es recuperar de alguna manera la parte edilicia de una provincia, como se viene haciendo en otros planos, ¿no? Educativo, financiero, etcétera. Y también un edificio que honra la memoria porque tiene un patio de la democracia donde hay todo un recorrido histórico desde el territorio de la Patagonia, pasando por el territorio nacional de Chubut, hasta la provincialización y luego las autoridades elegidas democráticamente, otro patio que rescata todo lo que tiene que ver con la fauna salvaje autóctona de Chubut. Y bueno, me parece que es importante, es la segunda vez que le pasa a la provincia que tiene que reconstruir su casa de gobierno. Había pasado algo similar en el 90, ¿no? Y lo recordaba el ex gobernador Lizurume esto, y tuvieron que pasar en aquella ocasión 10 años para poder volver a la sede del gobierno histórica, y bueno, y ahora esperemos que sea la última vez lo del 2021. Claro, para que sea la última vez, discúlpenme, yo quiero abundar en un poquitito en esto y después ir a lo estrictamente formal del acto. Y lo que tiene una idea aproximada de lo que cómo se puede mensurar económicamente, cuánto costó y quién va a pagar todo esto, porque una cosa es la condena penal por el delito de hurto, de daño agravado, etcétera, y otra cosa es ¿quién paga? ¿Volvemos a pagar los chubutenses o el fiscal de Estado ha sido designado para encarar el reclamo civil por todos estos daños? Pues son monumentales los daños. Sí, no, hay que hacer el reclamo en su integridad. También esa parte, la Fiscalía de hecho estaba como querellante, pero también el tema del resarcimiento tiene el límite que es la solvencia del perpetrador, ¿no? Porque uno puede identificarlo, puede lograr una sentencia, una condena de responsabilidad civil, pero después también cómo lo ejecutás, sobre qué patrimonio. Entonces, esto a la larga es un perjuicio enorme, por eso digamos, guardar el orden, la seguridad, a nosotros muchas veces se nos critica porque velamos por ese orden en la legislatura. De hecho, antes era normal que las sesiones fracasaran, prácticamente todas fracasaron en el último año, y nosotros nos esforzamos por garantizar esto, ¿no? Pese a ciertos cuestionamientos, que se desenvuelvan en orden, que de ninguna manera permitir que venga nadie a dañar espacios públicos, edificios públicos, no solo porque ponen en riesgo la vida, la integridad física de las personas, el patrimonio público, sino también por el costo que después tiene y que es muy difícil de recuperar. Claro, es muchísimo, sí, porque si no queda como, bueno, se reinauguró la Casa de Gobierno. Es un acto emotivo, por supuesto, es un acto positivo, pero ¿y los daños quién los paga? Los mismos perpetradores, los mismos de siempre. O sea, que algún día los responsables deberían pagar, ¿no? Bueno, solamente una reflexión, Gustavo, no lo estoy haciendo cargo a usted de este tema, pero se supone que el Poder Ejecutivo debería encargar a la Fiscalía de Estado para que persiga civilmente a los responsables de este daño, ¿no? Sí, es que la Fiscalía lo está haciendo, lo va a hacer, pero repito esto, la solvencia, como en cualquier juicio de reparación, es un elemento no menor. Lo mismo le pasa a cualquier vecino.
antes de encarar un juicio, no solo analiza las chances de ganarlo, sino también de una vez ganado efectivizarlo, porque si no es sumarle más costos a los costos, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, ¿me puede explicar qué significa o qué intenta la ley de la creación de la empresa de energía? A ver si logro entender. Ya lo escuché hace algunas semanas de parte de un entendido que puso la letra, o por lo menos puso algunos párrafos, y fue un poco inspirador de esa ley, que es el doctor Mario Cairelas. Pero me gustaría que usted, como ya chubutense y presidente de la Casa, de la legislatura, me pueda dar un marco conceptual de a qué punta esta nueva ley. La ley crea una sociedad anónima del derecho privado que va a tener mayoría accionaria del Estado provincial, pero está abierta a la suscripción pública de acciones por parte de privados, no solo personas jurídicas, personas humanas también, y que concentra ahí actividades que hoy algunas de ellas las está haciendo el Estado provincial a través de servicios públicos en las tres fases de lo que es el negocio eléctrico: generación, transporte y distribución. Esto le va a permitir a la provincia intervenir en la fase mayorista de compra de energía al SADI, al Sistema de Interconexión Argentino, y también incursionar en la generación, cosa que hoy está haciendo en las localidades con sistemas aislados. Hay también proyectada ir reconvirtiendo esos sistemas de generación a gasoil, que son obsoletos, que son muy perjudiciales para el ambiente y además son carísimos, por sistemas de generación de energía fotovoltaica, que de hecho ese plan va a arrancar con Paso de Indios, porque también en el análisis de costos muchas veces es muy grande el costo de interconexión, entonces es más eficiente invertir en generación renovable con baterías, que garantiza además la subsistencia o la continuidad de la provisión del servicio, a lo sumo con un backup de generación tradicional. Intervenir también en lo que tiene que ver con el transporte, cosa que hoy hace la provincia también a través de servicios públicos, como por ejemplo la línea de 132 de la comarca, o los sistemas aislados interconectados, como el que tiene base en Río Mayo, que sirve a Sengue, Ricardo Rojas, Aldea Veleiro, o el que tiene base en Gobernador Costa, que sirve a José de San Martín, a Río Pico, Aldea Biglione, etcétera. Y eventualmente, que probablemente esto es lo que hayan hablado con Cairela, en lo que es distribución, además de lo que hace hoy la provincia, que son los sistemas aislados, distribución en ciudades más grandes, eso por supuesto respetando la autonomía municipal y la potestad como concedente que tienen los municipios, ¿no? Pero va a ser una alternativa al actual sistema. Claro. ¿La idea final sería interconectar toda la provincia? Terminar de darle base a la creación de... Obviamente ese sería el óptimo, pero como le decía recién, en el interín muchas veces puede ser más económico, más conveniente dar lugar a un plan de generación de renovables en esos sistemas aislados, porque esa tecnología ha evolucionado muchísimo, porque ha abaratado muchísimo los costos. De hecho, hoy el componente más caro de esos sistemas de generación aislados por renovables, las baterías, más que las placas solares en sí. Pero aún así, con todos esos componentes, muchas veces puede ser mejor que un tendido de una línea de transmisión que es muy onerosa. Pero son todas cuestiones que tendrá que tener a su cargo una empresa, que al tener también el formato de una sociedad anónima del derecho privado, de la ley 19.550, con una relación de empleo también en el ámbito de la ley de contrato de trabajo, va a tener seguramente más agilidad, más eficiencia y además con una buena porción del paquete accionario abierto a la suscripción pública. Perfecto.
¿Qué se habló luego de la reunión con intendentes y con gente que estaba allí en el acto de inauguración de la Casa de Gobierno con los intendentes en materia de la necesidad de unificar criterios fiscales para hacer competitiva a la provincia y a los municipios? Bueno, básicamente eso, en el ámbito del Consejo de Responsabilidad Fiscal, lograr esa armonización a la baja de tributos, sobre todo de ingresos brutos, y el análisis de eliminación de muchas tasas que se superponen, que son un ingresos brutos encubierto, todas esas distorsiones a las que ha dado lugar la particularidades que tiene el sistema tributario argentino, ¿no? Y cómo se solapan muchas veces la jurisdicción federal con la provincial, con la municipal. En definitiva, apuntar a eso, a una armonización que en todo caso expanda la base de contribución, pero reduzca el peso de lo que es la tributación en los particulares, en las empresas, en los vecinos. Y eso hay que hacer todo un repaso, porque sobre todo el tema de las tasas muchas veces es lo más distorsivo, sin perjuicio del tema de ingresos brutos. Claro, además ingresos brutos, que es un impuesto sobre otro impuesto sobre otro impuesto, ¿no? Es probablemente el más regresivo de todos y sí, ahí apunta, ya ha puesto la mirada del gobierno nacional, ya la ha puesto cuando habla de la creación de un famoso super IVA, ¿no? Que reduce la tasa del IVA y toma la potestad de recaudar ingresos brutos. Va a poner en crisis muchas provincias y muchos municipios en el caso de Chubut. Bueno, a ver, eso falta una definición más precisa, pero bueno, es un planteo que es interesante porque justamente por lo que está insinuado es dejar de lado el IVA como un componente de la masa coparticipable, establecer un IVA de base federal que lo recauda y se lo apropia, digamos, el Estado federal, y dejar a las provincias el resto, digamos, con también captación directa por parte de las provincias. Entonces sale de todo el mecanismo complejo y burocrático también, y con esa dosis de arbitrariedad de la coparticipación federal, y genera también, alienta una suerte de competitividad o de competencia fiscal entre las provincias. Eso así insinuado, y que conlleva, como usted bien dice, ese esquema tentativo, teórico, la eliminación de ingresos brutos, que es cierto, es un impuesto muy distorsivo, regresivo, que además se aplica sobre el monto final, es decir, que es un impuesto sobre impuestos. Así planteado parece interesante, después como todo habrá que ver la letra fina y cómo se lo define, pero también esa iniciativa también, por supuesto, obliga a este tipo de reuniones y a mirar para adentro para cuando llegue ese momento, si es que llega, también tener preparado el esquema fiscal provincial, que en el caso de Chubut es el más complejo de todos porque no hay ninguna otra provincia argentina que tenga el grado de autonomía municipal y de potestad tributaria municipal que tiene Chubut. Claro, es el único distrito federal que tiene, delega la potestad de la recaudación de los ingresos brutos sobre los municipios. Claro, y no solo los ingresos brutos, y más que una delegación hay una competencia originaria, ¿no?, que la da la propia Constitución, en impuesto inmobiliario, en impuesto automotor, en ingresos brutos. Es un mecanismo muy particular que a nosotros, digamos, no nos llama la atención por vivir acá, pero que si uno repasa la comparativa de las provincias es algo que no existe, ¿no? Que claro, por mucho ejemplo, más el impuesto centralista. automotor en las provincias en las demás provincias es provincial, después la provincia lo coparticipa a los municipios. Es un esquema fiscal muy sui generis. Entonces también ante cualquier cambio que se produzca eventualmente en el orden federal, en la coparticipación federal y demás, bueno, hay que también tener muy claro cómo impacta en todo ese esquema tributario. Bueno, es muy probable que, depende cómo termine la composición del Congreso después de las elecciones de octubre, el gobierno nacional avance, ya lo está insinuando, ¿no? Avance sobre la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, tratando de darle competitividad, como usted muy bien dice, a cada provincia,
y en ese contexto de discusión es muy probable que Chubut tiene más para ganar que para perder, porque ya para perder perdió bastante. Usted, que si bien es un hombre joven, tiene la suficiente memoria y ha vivido, aunque era joven, ha vivido ya en la provincia del Chubut, cuando el gobernador Biglioni, siendo tal gobernando la provincia del Chubut, en una rediscusión de la coparticipación bajo el gobierno nacional de Alfonsín, cedió una parte de su coparticipación. ¿Cuál fue el argumento de aquel entonces para que la provincia del Chubut ceda esos puntitos que siempre se reclaman y que se habla de que la provincia del Chubut no solo que da más de lo que recibe, sino además quedó perjudicada en aquel momento? ¿Usted recuerda cuáles eran los argumentos? Yo, sinceramente, debo decir que no he hecho los deberes en esa materia, pero capaz que usted me ayude en esto. Bueno, es un tema interesante. Primero, coincido con la primera parte de su apreciación. Chubut es de los distritos, junto a Neuquén y muy poquitos más, que pone más de lo que saca, ¿no? Y que además tiene un esquema fiscal en donde 2/3 de sus ingresos son de fuente local. 1/3 es los impuestos propios, el otro tercio las regalías hidrocarburíferas. Y además tiene un fuente componente exportador, con lo cual también hay que tener mucho cuidado con eso cuando se analiza reformas que impacten sobre un tributo como el IVA. Ahora, dicho esto, lo del año 88, que es la ley vigente de coparticipación, es esa, que lleva por título Acuerdo Transitorio, ¿no? Fíjese, del 88 para acá. Sí. Esa ley estuvo pensada para una transición de un año, un par de años, mientras se discutía la nueva coparticipación, que en ese momento, todavía no había ocurrido la reforma constitucional del 94, no existía. Muchos, de hecho, cuestionaban la constitucionalidad del régimen de coparticipación que venía de la década del 30, porque había alterado todo el esquema que preveía la Constitución, que es norma superior. Entonces se decía cómo un convenio, una ley convenio que es de rango inferior a la Constitución, puede establecer un mecanismo distinto. En ese entonces es cierto que el índice de distribución secundaria, porque para que se entienda, la coparticipación tiene dos momentos. Uno, que es la distribución primaria, es decir, de esa masa de impuestos incluidos en la coparticipación, cuánto se queda el Estado federal, cuánto las provincias. Esa es la primaria. Después viene la secundaria. Bueno, de lo que le queda a las provincias, ¿qué porcentaje se lleva cada una? En esa distribución secundaria es cierto, Chubut y todas las demás provincias patagónicas y la provincia de Buenos Aires resignaron unas décimas de porcentual en beneficio de otras provincias, ¿no? Sobre todo la del noroeste. ¿Cuál fue el fundamento que se esgrimió en ese momento? Dos. Uno, que era transitorio, que las provincias del norte arrastraban déficits muy profundos y grados de atraso de desarrollo superiores. Entonces el esquema de coparticipación tiene un componente de solidaridad federal. Somos estados autónomos, pero somos todos del mismo país. Entonces, como pasa en otros países del mundo, los más favorecidos ayudan a los menos favorecidos. Y el otro era que las provincias patagónicas tenían ingresos adicionales por regalías. Un poco eso fue lo que se argumentó. Ahora, yo también lo que quiero decir en homenaje, digamos, a la verdad histórica, es que en realidad lo que no se dice de esa parte cuando se machaca con esto, primero que no fue el gobierno de Biglioni, fue el gobierno que siguió esa ley, no me acuerdo ahora el número, fue una ley convenio, la ley nacional es la 23.548, la ley provincial que adhirió a esa ley convenio nacional se aprobó en el año 1988. En 1988 no gobernaba Biglioni, gobernaba el Partido Justicialista con mayoría en la legislatura. Pero también lo que hay que decir es que se pasó de un esquema de distribución primaria que era básicamente un 75 para la nación, 25 para las provincias, a un esquema de distribución primaria en donde la nación se quedó tan solo con el 48, y pico por ciento y el resto 49 a las provincias, 1%, estoy redondeando mal seguramente, pero el 1% para los famosos ATN que se crearon en esa ley. Quiero decir con esto, el presidente Alfonsín en ese momento generó la mayor transferencia de recursos
en distribución primaria a las provincias de toda la historia argentina desde que en la década del 30 del siglo XX se creó el régimen de coparticipación. Con lo cual, como usted comprenderá, el 1,50 del 25 es menos que el 1,30 del 50, ¿no? Para decirlo, sí. No estoy diciendo los números correctos, pero estoy ejemplificando. Sí. Quiero decir que esto también hay que tenerlo en cuenta. Que fue un proceso que después se revirtió, porque si usted lee la ley 23.548, dice estos números que yo le estoy diciendo, pero ¿qué pasó en el medio? Cuando por ejemplo, se aprobó durante el gobierno de Menem el aumento del IVA del 18 al 21%, que habrá sido allá por... También se coparticipa. Claro, del 93-94, no se coparticipó esos 3 puntos adicionales. Y así pasó con muchísimos tributos. Se detrajo un porcentaje del impuesto a las ganancias importante para el fondo del conurbano bonaerense. Cuando se privatizaron las AFJ, o mejor dicho, cuando se crearon las AFJP, para compensar el desfinanciamiento de ANSES, que tenía que seguir pagando jubilaciones preexistentes, pero no recaudaba porque la recaudación iba a las AFJP, también se tomó un porcentaje importante de ganancia. O sea que la nominalidad implica que las provincias reciben el 50%, lo digo nuevamente para redondear, pero si uno se adentra en la composición de cada tributo, la masa coparticipable tiene una apropiación federal. Bueno, está pasando hoy con el impuesto a los combustibles, que tiene una afectación específica, no se coparticipa, tampoco cumple el Estado Nacional con los fines que establece esa ley. Y no se hacen las obras, sí. Exactamente, pero todo eso va achicando la masa coparticipable a un volumen real que capaz que anda en el 30%. Por eso es necesario avanzar en el régimen de coparticipación bajo las pautas que estableció la reforma constitucional del 94. Claro. Bueno, veremos cómo avanza el gobierno nacional con esto después de las elecciones de octubre. La última pregunta y lo libero. Estoy hablando con el vicegobernador de la provincia, el doctor Mena. ¿Qué sabemos? Algunas cooperativas ya están intervenidas. La de la ciudad de Esquel tiene un veedor, que es el doctor Alfonsín, creo que es Juan Carlos Alfonsín. ¿Qué sabemos sobre los próximos pasos para la cooperativa de 16 de octubre de la ciudad de Esquel? ¿Está al tanto? ¿Ha podido charlar con el veedor, con el doctor Alfonsín? Bueno, eso es una intervención, digamos, del nacional, claro, del instituto que fiscaliza del INAES, exactamente, que esa veeduría después puede derivar en que está todo bien o puede derivar en un pedido de intervención que ya es decisión judicial federal. La verdad que no le puedo adelantar ningún detalle. Me parece sí positivo que el INAES cumpla, como lo está haciendo en Rawson, en Madrid, y creo que en todas las cooperativas, haga ese rol fiscalizador. Me parece que eso ha sido un avance enorme, y ahí eso despeja todas las dudas y es un trabajo técnico de auditoría preciso. En cuanto al funcionamiento de una cooperativa como tal, me parece que es central. Después, en lo que hace a la prestación del servicio concesionado en sí, eso ya es una potestad de cada poder concedente, que también me parece que este esquema de volver a la normalidad, de estabilidad de precios y demás, también tiene que hacer resurgir la importancia de los contratos de concesión, porque siempre el que gobierna el contrato es el concedente, ¿no? Que tiene que fijar su estructura de costos, lo que va a reconocer o lo que va a reconocer en la remuneración tarifaria y demás. Pero bueno, me parece que es todo un trabajo de ordenamiento que hay que hacer, y volviendo al origen de la charla, me parece también que la ley que se aprobó la semana pasada en la legislatura va en ese sentido.